Hace 80 años, el mundo vivió el conflicto más devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Hoy, que se quiere construir narrativas minimizando la participación soviética, es importante recuperar los hechos históricos de ese conflicto y sus principales raíces y causas. La Revolución de Octubre de 1917, que transforma al Imperio ruso en un intento de construir una sociedad más justa, y lo desarrolla hasta convertir a la URSS en la segunda potencia mundial, económica y militarmente, hasta su caída en 1991. La Primera Guerra Mundial, como parte de la distribución del mundo y los mercados entre las grandes potencias, que culmina recién en 1945 en Yalta. La Unión Soviética jugó un papel crucial, no solo por su heroica resistencia en batallas como Stalingrado y Kursk, sino porque liberó gran parte de Europa del nazismo. El Ejército Rojo fue responsable de la derrota del 80% de las fuerzas alemanas, pero su sacrificio, 27 millones de soviéticos muertos, y su contribución a la victoria final suelen ser subestimados en las narrativas occidentales. En este video exploraremos la verdad histórica, cómo la URSS liberó a más de 260 millones de personas en territorios como Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y los Balcanes, comparado con los 160 millones liberados por los aliados occidentales en Francia, Italia y Europa del Oeste. Más que números, es una cuestión de memoria y justicia histórica. ¿Por qué se olvida con frecuencia este legado? ¿Cómo moldeó la posguerra? Acompáñenos en este recorrido para entender por qué la Gran Guerra Patria cambió el mundo para siempre. En octubre de 1917, Lenin lideró la toma del poder por los bolcheviques, conocida como la Revolución de Octubre. Tras la toma del poder, Lenin proclamó el establecimiento del gobierno soviético. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto armado que se desarrolló entre 1917 y 1922, tras la Revolución de Octubre, que llevó a los bolcheviques al poder. Varias potencias aliadas intervinieron en apoyo del Ejército Blanco. La Guerra Civil Rusa, 1917 a 1922, fue un conflicto devastador que resultó en un alto número de muertes. Se estima que entre 7 millones de personas perdieron la vida como consecuencia de la guerra. En 1922, los bolcheviques consolidaron su control sobre la mayoría del territorio ruso, estableciendo la Unión Soviética. La competencia entre las principales potencias imperialistas de principios del siglo XX por el reparto del mundo y la creación de colonias para asegurar la acumulación capitalista condujo a la Primera Guerra Mundial, por aquel entonces conocida como la Gran Guerra Imperialista. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, transformó radicalmente la economía global, generando crisis, reconfiguraciones financieras y consecuencias que pavimentaron el camino hacia la Gran Depresión y futuros conflictos. La guerra destruyó el orden económico liberal del siglo XIX, aceleró el ascenso de Estados Unidos, generó nacionalismos económicos y sembró las semillas de futuras crisis. Como dijo John Maynard Keynes, crítico de Versalles, Europa quedó condenada a pagar una factura que no podía permitirse. El Acuerdo de Múnich, 29 al 30 de septiembre de 1938, fue un pacto entre Alemania nazi, Italia, Reino Unido y Francia que permitió la anexión de los Sudetes, región checoslovaca de mayoría alemana, por parte de Hitler. La URSS, excluida de las negociaciones, lo denunció como un acto de traición imperialista que incentivó la agresión nazi. Según la historiografía soviética y los documentos oficiales de la época, el pacto Ribbentrop-Molotov de 1939 se justificó por razones estratégicas, de seguridad nacional y como una respuesta a las supuestas maquinaciones de las potencias capitalistas.
La historia soviética retrató el pacto como un acto de paz para evitar una guerra generalizada, aunque temporal. El pacto se justificó como una maniobra táctica para reorganizar fronteras y preparar la defensa futura. El pacto permitió retrasar el conflicto y acelerar la industrialización militar. La Alemania nazi invade la URSS rompiendo el pacto Ribbentrop-Molotov. El Ejército Rojo, sorprendido inicialmente, resiste heroicamente en ciudades como Leningrado, asedio de 872 días, Moscú y Stalingrado. La URSS sufrió enormes pérdidas, más de 27 millones de muertos, pero logró la liberación de su territorio y la derrota del fascismo, contribuyendo decisivamente al fin de la guerra. La historiografía soviética destaca el heroísmo del pueblo y el liderazgo del Partido Comunista en esta gesta histórica. El papel de los aliados occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra Mundial fue reconocido, pero siempre en un segundo plano frente a la contribución decisiva de la URSS. Durante la Segunda Guerra Mundial, los movimientos partisanos surgieron en múltiples países ocupados por la Alemania nazi y sus aliados, liderados por grupos de resistencia locales, a menudo con apoyo externo, URSS, Reino Unido, Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia soviética, principalmente el NKVD y el GRU, contó con agentes y redes clave que proporcionaron información vital para la victoria de la URSS. Tras la invasión alemana en 1941, Stalin y su gobierno tomaron medidas para reformar las fuerzas armadas y movilizar recursos. Asumió el liderazgo del esfuerzo bélico, apelando a la unidad nacional, valores socialistas y al patriotismo. La victoria soviética en la batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, marcó un punto de inflexión en la guerra, debilitando significativamente al ejército alemán. Las ofensivas soviéticas en 1944 y 1945 llevaron a la liberación de varios países de Europa del Este y finalmente a la captura de Berlín en mayo de 1945. Toma de Berlín, mayo del 1945. La bandera roja ondea en el Reichstag, simbolizando la victoria sobre el nazismo. Tras la caída del Tercer Reich en 1945, miles de nazis, colaboradores y criminales de guerra huyeron a América, Estados Unidos y Latinoamérica, con ayuda de redes de escape como Odessa y Ratlines, protegidos por gobiernos y servicios de inteligencia. Estados Unidos usó a nazis para ganar ventaja tecnológica, Operación Paperclip. Latinoamérica fue un santuario gracias a dictaduras y redes clericales, Vaticano. Algunos fueron juzgados tarde, pero muchos murieron en libertad. Entre algunos ejemplos tenemos a Wernher von Braun, científico de cohetes V2. La guerra causó enormes pérdidas humanas y destrucción en la URSS, con un costo que se estima en alrededor de 27 millones de vidas soviéticas. Su liderazgo durante la guerra fue decisivo para la victoria soviética y tuvo un impacto duradero en la política y la geografía de Europa en la posguerra. Su papel en la expansión del comunismo, la creación de una esfera de influencia soviética en Europa del Este y la división del continente en bloques ideológicos sentó las bases para la Guerra Fría y sus consecuencias. Tuvo múltiples consecuencias a largo plazo que afectaron no solo a Alemania, sino también a Europa y al mundo en general. Con motivo del 80 aniversario de la victoria soviética en la guerra, este video, a través de los hechos históricos, muestra con mucha claridad cuáles fueron las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial, de manera de contribuir a no permitir falsificar la historia de este conflicto bélico, dejando de lado las verdaderas causas que lo provocaron y su verdadero trasfondo. Como ejemplo tenemos la nefasta resolución aprobada en 2019 por el Parlamento Europeo, con motivo del aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, titulada sobre la importancia de la memoria histórica y europea para el futuro de Europa. En dicha resolución, los europarlamentarios decidieron culpar al tan conocido pacto Ribbentrop-Molotov, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética del comienzo de la guerra con supuestos fines expansionistas de la URSS. En la lógica propagandística de esta resolución es bien clara culpar a dos regímenes totalitarios y a sus ambiciones expansionistas del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esta resolución tiene una doble funcionalidad. Por un lado, equiparar a la Unión Soviética con la Alemania nazi, y por otro,
exculpar a los países autoconsiderados democráticos del nefasto papel que desempeñaron antes de la invasión alemana de Polonia. Por ello, es necesario conocer que la razón principal de la guerra fue la agudización de la lucha de clases a escala internacional y de la contradicción capital menos trabajo que alcanzó dimensiones tan importantes que incluso la búsqueda de nuevos mercados por parte de las potencias imperialistas provocó que acudieran a terceros países, sobre todo a países subdesarrollados, para obtener mayores ganancias y, sobre todo, para explotar mano de obra barata que ya no podían explotar dentro de sus propios países. De esta manera, las potencias imperialistas se repartían el mundo, entre ellas estableciendo colonias semicolonias y países dependientes para asegurar el suministro de materias primas y mercados. Pero claro, este reparto del mundo no siempre se ajustaba a los intereses de cada potencia y la competencia existente, por lo que entre ellas los llevaba obligatoriamente a la guerra por un nuevo reparto del mundo, o por el dominio de una o unas pocas potencias imperialistas sobre el resto. En la actualidad, la presencia de grupos ultranacionalistas y neonazis en Ucrania es un tema altamente politizado, minimizado por el gobierno ucraniano y Occidente. Su influencia real es limitada en términos políticos, pero su simbolismo histórico y su papel en la guerra actual son utilizados para justificar narrativas del régimen de Kiev. La influencia neonazi en Ucrania es real, como en varios países de Europa. La memoria histórica está politizada. Muchos glorifican a los colaboracionistas nazis como anticomunistas. Hoy en día, cuando los analistas de la geopolítica hablan de un mundo multipolar, describen la nueva división en un sistema global donde el poder político y económico está distribuido entre varias potencias como Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, en contraste con la hegemonía unilateral de una sola nación, que estuvo vigente desde 1991 con la caída de la Unión Soviética y la supremacía de Estados Unidos. Hoy 2025 estamos presenciando el nuevo Yalta del sistema capitalista en el siglo XXI. En síntesis, la fase monopolista del capitalismo, o imperialismo y o globalización, es un sistema dominado por los grandes monopolios y el capital financiero, caracterizado por la exportación de capital y el reparto del mundo tanto económico como territorial. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias fascinantes.